El descubrimiento de la apropiación de mi identidad por parte de mi hermana, Débora, se produjo de forma abrupta y humillante. Estaba sola, almorzando en un centro comercial tras una reunión, cuando un enorme ramo de flores fue depositado sobre mi mesa. La tarjeta, con la dedicatoria para la señora de su marido, me dejó desconcertada. Mi corazón se aceleró. André, mi esposo, nunca se había comportado así. Al levantar la vista, allí estaba, al otro lado del patio de comidas, mi hermana menor, radiante, vistiendo un vestido que yo misma había comprado meses atrás, sin llegar a usarlo. No solo eso, su rostro, maquillado con precisión, intentaba imitar el mío con una perfección perturbadora. Con las manos temblorosas, envié un mensaje a André: ¿estás en el centro comercial? Su respuesta fue inmediata: sí, acabo de salir de una reunión. ¿Necesitas algo? Me dirigí hacia ellos, esforzándome por mantener la compostura. André, ¿qué está sucediendo aquí? Débora fingió sorpresa. Ay, hermana, no esperaba encontrarte aquí. André, incómodo, intentó sonreír, pero su nerviosismo era evidente. Débora intervino, solicitando mi ayuda para elegir un regalo para mí. En ese instante, mi mente conectó los puntos. Débora había estado viviendo conmigo durante casi un año, alegando la necesidad de reorganizar sus finanzas. Sin embargo, los correos electrónicos extraños, las compras desconocidas en mi tarjeta de crédito y las recientes llamadas de compañeros de trabajo informándome de mi presencia en lugares que nunca había visitado, empezaban a formar una preocupante imagen. ¿Y qué piensas de esto?, pregunté, mostrando la tarjeta del ramo. Débora se congeló por un instante, pero rápidamente recuperó su postura. ¿Sabes lo encantador que es André?, dijo, sin responder a mi pregunta. Intentó distraerme, pero mi teléfono vibró. Un mensaje del banco, una nueva transacción aprobada, la compra de billetes de avión por valor de 10.000 euros. Mi audacia, mi incredulidad, se mezclaban con la confusión. Débora, ¿has comprado billetes de avión con mi nombre? Su sonrisa se desvaneció, y André comenzó a mirar a su alrededor, claramente incómodo. Ana, cálmate. No sé de qué hablas, intentó tranquilizarme. Tomé su brazo y susurré: ¿crees que soy idiota? En lugar de negarlo, se inclinó hacia mí, susurrando con una sonrisa fría: soy mejor siendo tú que tú misma. Solté su brazo, sintiendo una mezcla de ira e incredulidad. Cuando André intentó intervenir, me volví hacia él, mirándolo a los ojos. Vamos a casa ahora, ambos. Débora se rió con sarcasmo. ¿Crees que vas a descubrir algo? El viaje de regreso a casa fue incómodo. Débora, en el asiento trasero, actuaba como si nada estuviera ocurriendo. André y yo intercambiábamos miradas incómodas por el retrovisor. Le pedí a André que esperara en la sala mientras yo revisaba las transacciones recientes de mi tarjeta. Como sospechaba, Débora había estado gastando mi dinero como si fuera suyo: ropa cara, hoteles de lujo y, por supuesto, los billetes de avión. Me estaba llevando a la ruina, y lo peor, con una frialdad y naturalidad que me aterraba. Bajé a la sala con el portátil en la mano. Débora hojeaba una revista de moda, aparentemente despreocupada. ¿Crees que puedes seguir robándome y salirte con la tuya?, le pregunté, mostrando las pruebas. Su sonrisa cínica respondió: robando, yo solo cogí lo que no te gusta. El dinero es papel, ni siquiera te das cuenta cuando se va y crees que eso lo justifica. Mi voz se elevó. André entró en la habitación, preocupado. Calma, Ana, calma. Señalé a Débora. Ella está viviendo a mi costa y aún tiene la audacia de decir que todo está bien. Débora se cruzó de brazos. ¿Crees que eres perfecta? Pero en el fondo nadie te soporta, ni en el trabajo ni aquí. Estoy tomando un poco de lo que me merezco por tener que soportar toda tu vida. Esa frase fue la gota que colmó el vaso. Sal de mi casa. Débora se rió con desdén. ¿Y a dónde crees que voy? Sabes tan bien como yo que sin tu dinero no tengo nada. André intentó mediar, pero Débora lo ignoró. ¿Sabes qué es gracioso, Ana? Crees que estás en control, pero quien realmente lo está es otra persona. Antes de que pudiera responder, Débora lanzó algo en el aire, dejándome paralizada. ¿Sabías que Andrés sabía todo esto? Me volví hacia él, incrédula. ¿Es verdad, André? Él dudó, la culpa estampada en su rostro. Ana, no es así. La carpeta contenía pruebas irrefutables, firmas falsificadas, desvíos de fondos y una reciente transferencia a nombre de un tal André González. Mi mirada se posó en André, quien parecía paralizado por el impacto de la evidencia.
¿Qué es esto, André? Él negó con la cabeza, intentando una justificación. Yo no sabía, Débora decía que te estaba ayudando. Débora, visiblemente alterada, explotó, claro que lo sabías. No me eches toda la culpa. ¿Tú fuiste quien pidió el dinero para pagar las deudas de la empresa? La intervención de un tercero cortó la discusión. Basta. La señorita Débora será investigada formalmente. En cuanto al señor André, le sugiero que colabore, o las consecuencias serán mucho peores. Débora, intentando preservar la dignidad, recogió su bolso. Esto no ha terminado, Ana. ¿Crees que has ganado? Te equivocas. Y se marchó, cerrando la puerta de golpe. André, con un gesto de súplica, se acercó a mí. Ana, escúchame, por favor. Puedo explicarlo todo. Retrocedí, conteniendo las lágrimas de indignación. ¿Hay algo más que explicar, André? Te he apoyado, te he confiado, y ahora me has utilizado. Lo pagarás. Más tarde, recibí otro mensaje, un video de Débora en un lugar desconocido, gritando por teléfono. Sus palabras eran claras: si descubre todo, ya sabes qué hacer. No me defraudes otra vez. El mensaje era una amenaza dirigida tanto a André como a mí. Sentían que aún controlaban la situación. Apreté el móvil con fuerza, sintiendo la rabia crecer. Me dirigí a la habitación donde André fingía tranquilidad, sentado en la cama. Al verme, su expresión cambió. ¿Qué pasa ahora, Ana? ¿Vas a montar otra escena? Su tono era agresivo, mucho más allá de lo que esperaba. Me senté en el sillón, mirándolo fijamente. Quizás debas explicarme el video que he recibido de tu cómplice. André abrió los ojos, sorprendido, pero luego se rió, como si ya no pudiera disimular su culpa. Ay, Ana, sinceramente, ¿para qué fingir más? Todo está arruinado. Esperé a que continuara. Sí, tuve una relación con tu hermana durante más de 6 meses. La confesión me golpeó con la fuerza de un puñetazo. ¿Por qué?, pregunté, con la voz entrecortada. Él se levantó, señalándome con rabia. Porque solo te importa el trabajo, tu dinero. ¿Qué más podía hacer? Débora estaba dispuesta a prestarme atención mientras tú vivías para tus reuniones y accionistas. ¿Atención? ¿Atención suficiente para robarme el dinero y traicionar mi confianza? Su risa era amarga. ¿Crees que puedes controlar a todos solo porque tienes dinero? Ana, estoy harto de esto. Estamos hartos de esto. La palabra estamos me heló la sangre. André y Débora habían actuado juntos, conspirando a mis espaldas. Él negó con la cabeza, impaciente. No era exactamente así, pero ¿sabes qué? No me arrepiento. Eres insoportable, Ana, siempre creyéndote superior. Me levanté, tratando de mantener la compostura, pero mi cuerpo temblaba de rabia. ¿Me creía superior, André? Fui yo quien te acogió cuando no tenías donde caer muerto, fui yo quien creyó en ti cuando nadie más lo hizo. André se acercó, desafiador. Y es exactamente por eso que piensas que tienes derecho a tratarme como un proyecto tuyo. Me acerqué, enfrentándolo. Lo que hiciste fue destruirlo todo, André, y ahora lo pagarás. Él retrocedió un paso, pero su desprecio no cambió. No voy a ir a ninguna parte. Y si crees que vas a acabar conmigo, estás equivocada. Salió de la habitación, cerrando la puerta de golpe. Me quedé sola con mis pensamientos. Pero no estaba derrotada. Era solo el principio. Otra notificación en mi teléfono captó mi atención, un correo electrónico con el asunto. Si quieres acabar con esto de una vez, tenemos que hablar. Sé algo que tú no sabes. Mis manos temblaban mientras lo abría. El mensaje era breve y directo. Ana, hay más cosas que debes saber sobre Débora y André. Encuéntrame mañana a las 20 en el Café Aurora. No se lo digas a nadie. Puedo ayudarte. El remitente no tenía nombre, solo un correo electrónico genérico. ¿Quién podría saber tanto sobre su traición? ¿Un cómplice? ¿Un enemigo? A la mañana siguiente, mantuve mi rutina para no levantar sospechas. André parecía extraño, más callado de lo habitual. Pero aún así, lanzó comentarios cortantes durante el desayuno. Solo me pregunto cuándo decidirás finalmente marcharte de mi casa, ya que parece que soy tan insoportable. No te preocupes, Ana. Solo estoy esperando el momento adecuado. Sus palabras resonaron en mi cabeza todo el día. Y Débora había desaparecido. La confusión reinaba, y aprovechándola, Débora se apoderó de su bolso y se dirigió a la puerta. Antes de marcharse, se volvió con una sonrisa venenosa, casi olvidando algo crucial. El nombre en el billete era el mío.
¿Qué farsa sería tener que explicarle todo esto a la policía? Se marchó, dejándome sola con André y una pregunta corrosiva: ¿en quién podía confiar? Subí a mi habitación, tratando de comprender la situación. Bajo mi almohada, una carta enigmática me esperaba. No conoces toda la verdad, decía. Busca en el fondo del cajón de André. Mis manos temblaban al sostener el papel. ¿Qué significaba aquello? ¿Quién podría haberme dejado un mensaje tan críptico? Bajé las escaleras para confrontar a André. Estaba sentado en el sofá, la cabeza entre las manos, claramente afectado, pero imposible de discernir si por culpa o preocupación. Volví a subir, cerré la puerta de mi habitación y me acerqué a su cómoda. Mi mente se debatía entre un millar de posibilidades. Respiré hondo, abrí el cajón y comencé a revisar sus pertenencias: camisetas dobladas, calcetines. Todo parecía normal hasta que mi mano rozó algo duro en un compartimento secreto, un sobre. Lo abrí con cautela y encontré documentos. Y una fotografía: Débora sonriendo junto a André en un restaurante lujoso. La fecha en la esquina de la imagen era de hace 6 meses. 6 meses, murmuré incrédula entre los papeles. Encontré un contrato de préstamo. André había utilizado mi nombre como aval para una deuda exorbitante. Lo peor, la firma de la testigo era la de Débora. Mis piernas flaquearon, pero sabía que no era el momento de sucumbir al desmayo. Tomé el sobre y volví a la sala. André se levantó al verme. ¿Qué pasa? ¿Estás pálida? Quiero que me expliques esto. Le lancé los papeles a sus pies. Su rostro palideció. Intentó tomar los documentos, pero fui más rápida. No te atrevas a mentirme, André. ¿Desde cuándo tú y Débora me están utilizando? André dio un paso atrás, negando con la cabeza. Ana, esto no es lo que parece. Estaba desesperado. El negocio no marchaba bien y Débora sugirió una solución rápida. Fue idea suya. Claro. Porque soy la ingenua que pueden engañar. La puerta principal se cerró de golpe y, antes de que pudiera decir algo, Débora apareció con una bolsa, como si nada hubiera sucedido. «¿Olvidé mi cargador?», preguntó, deteniéndose al vernos. «No perdamos tiempo. Estamos hablando de cómo tú y André me traicionaron, usando mi nombre en un préstamo sin mi consentimiento». Débora rió, aunque parecía incómoda. «Ay, Ana, siempre tan dramática. No fue nada de eso. André solo quiso protegerte». ¿Protegerme? ¿Hasta cuándo vas a dejar que ella hable por ti?, pregunté, mirando a André. Él suspiró derrotado. Débora, basta. Ella tiene razón. Cometí un error. Débora se giró hacia él, sorprendida. ¿Qué estás haciendo? No puedes contar todo, dije, avanzando un paso. Antes de que pudiera responder, sonó su teléfono. Contestó, pero palideció al instante. «Que esto no es posible», exclamó, sin colgar. Me miró. «El banco ha bloqueado mis cuentas». «Tú hiciste esto, ¿verdad?», pregunté. «¿Qué?», respondió André, confundido. Sonreí, saboreando el dulce sabor de la venganza que apenas comenzaba. Quizás fui yo, quizás estoy empezando. Débora salió furiosa de la sala, pero minutos después recibí un mensaje de un número desconocido. «Crees que has ganado, pero la verdad te destruirá. Mira dentro de tu casa, antes de preocuparte por los demás». El mensaje resonaba en mi mente. ¿Qué verdad podría destruirme? Estaba claro que alguien sabía más de lo que imaginaba. Mantuve la compostura durante la cena, manteniendo la mirada en André y Débora, fingiendo tener la situación bajo control. André estaba nervioso, intentando parecer tranquilo. Débora, sin embargo, estaba más tensa, como si estuviera a punto de estallar en cualquier momento. «¿Y tú, Débora, cómo estuvo tu día?», pregunté casualmente, colocando el plato en la mesa. Ella levantó la mirada desconfiada. «Excelente, a pesar de la sorpresa bancaria». «Ah, me imagino, debe ser difícil vivir con las cuentas bloqueadas», dije, sonriendo, como si nada hubiera sucedido. André, tratando de aliviar el ambiente, dijo: «Ana, podemos hablar después, tenemos que resolver esto, resolverlo». Dejé los cubiertos sobre la mesa. «Creo que quisiste decir confesar». No terminó la frase, que el timbre sonó. Débora se levantó rápidamente, pero fui más rápida. Abrí la puerta y encontré a un hombre de traje con una postura autoritaria. «Buenas noches, señora Ana. ¿Puedo pasar?». Antes de que pudiera responder, Débora dio un paso atrás, como si lo reconociera. «Señorita Débora. Creía que podía escapar de las consecuencias, ¿verdad?». Sacó una carpeta de su maletín. «Tengo aquí documentos que prueban que usó el nombre de su hermana para realizar transacciones ilegales». Mi cabeza dio vueltas. «¿Qué?». «Es mentira», gritó Débora, pero su expresión decía lo contrario. «No es mentira».
El aislamiento, un refugio que ella misma había creado, se convirtió en una prisión autoimpuesta. Finalmente, comencé a evitar el mundo exterior, sumiéndome en una soledad autoinfligida. Tras la tormenta, tras el periodo de calma forzada, tomé la decisión de disolver mi matrimonio con André. No había posibilidad de reconstrucción. Solo un camino hacia adelante. Firmé los documentos del divorcio con una serenidad que me sorprendió, incluso a mí misma. Al salir del registro civil, fue como si una pesada carga se hubiera desvanecido de mis hombros. La decisión, a pesar de su aparente frialdad, fue profundamente dolorosa. André, con lágrimas y súplicas, intentó acercarse, pidiendo disculpas. Pero no encontré sinceridad en sus palabras. Ana, perdóname, por favor. Me equivoqué. Pero tú eres mi hermana. Perdóname. Puedo perdonarte algún día, Débora, pero eso no implica que vaya a olvidar. Lo que hiciste fracturó algo dentro de mí, una fractura irreparable. Me alejé, dejando claro que necesitaba un espacio para sanar, para reconstruirme. Meses después, reestructuré mi vida, centrándome en mi empresa y en mi propia persona. Sin André para obstaculizar mi camino y sin Débora para traicionarme, el crecimiento fue natural y liberador. Poco a poco, recuperé la confianza y la alegría que me habían arrebatado. Reconecté con amistades de antaño y hasta di la bienvenida a nuevas relaciones. En cuanto a André y Débora, ambos cosechan lo que sembraron. Él, en silencio, cumple con las consecuencias de sus actos. Ella, intenta sortear el juicio social, un castigo más severo que cualquier tribunal. Su condena, en el fondo, es mucho más dura. El peso de la opinión pública, el escarnio, la pérdida de reputación, es un castigo que, en muchos casos, pesa más que las sentencias judiciales. La confrontación con André fue intensa, un choque de voluntades que desató una serie de eventos. Mi determinación de enfrentarlo se vio reforzada por la gravedad de la situación. ¿Crees que puedes vencerme, Ana?, desafió, mientras sus palabras reflejaban la magnitud de su ambición. Todo lo que poseía, todo lo que representaba, lo habíamos construido juntos, pero su dedicación se había centrado en la destrucción de André. Mi respuesta fue tajante. Débora intentó intervenir, pero André la desechó con desprecio, igual que a los demás. Su indiferencia era palpable. En ese momento, mi móvil vibró. Era Rebeca, su voz entrecortada y llena de urgencia. Ana, necesito verte ahora. Ha ocurrido algo, y necesitas saberlo antes de que sea demasiado tarde. Su desesperación era evidente. ¿Cómo puedes pensar en ir a verme después de todo lo que has hecho? Intenté mantener la calma, pero el dolor era evidente. André ha cometido algo terrible, algo que puede destruirte si no actúas ahora mismo. Un sentimiento de inquietud se apoderó de mí, no podía ignorar la posibilidad de que André estuviera ocultando algo más. Colgué sin prometer nada, y me volví hacia André y Débora. Su sonrisa sarcástica y la recuperación de su confianza me hicieron cuestionar sus intenciones. ¿Quién es?, preguntó fingiendo indiferencia, ¿alguien más honesto que tú? Su sarcasmo era insoportable. Agarré mi bolso, consciente de que me enfrentaba a otra mentira. André se burló, sigue así, Ana, al final todos se reirán de ti. No respondí. Salí de casa decidida a cambiar el curso de los acontecimientos. Minutos después, llegué al lugar acordado con Rebeca en el centro de la ciudad. Ella estaba allí, nerviosa, respirando con dificultad. ¿Qué tienes que decirme?, pregunté con firmeza. Ella dudó, mirando a su alrededor como si temiera ser observada. André está desviando fondos a tu nombre. Ana ha abierto varias cuentas a tu nombre y está realizando transacciones ilegales. Si esto sale a la luz, tú serás la responsable. Mi estómago se revolvió. Y ahora me lo cuentas, exclamé. No podía comprender la magnitud de la traición. Cuando me enteré, me amenazó, diciendo que si me ayudaba, acabaría conmigo. Pero ahora, había cruzado todos los límites. ¿Y por qué debería creerte?, cuestioné, cruzando los brazos. Tengo pruebas. Rebeca sacó un sobre y lo colocó sobre la mesa. Dentro, encontré extractos bancarios, correos electrónicos entre André y sus cómplices, e incluso grabaciones donde él hablaba abiertamente de sus planes. Ya estaba transfiriendo dinero a cuentas en el extranjero. Su desaparición era inminente. Me enfrenté a Rebeca y Elisa. ¿Por qué estás haciendo esto?, pregunté. El amor por la persona equivocada me había llevado a esta situación. Quiero librarme de él. Mi determinación era inquebrantable. Al día siguiente, presenté una denuncia anónima a las autoridades,
proporcionando las pruebas que Rebeca me había dado. Congelé las cuentas a mi nombre y recuperé el control de la empresa. Cuando regresé a casa, André estaba furioso, con el móvil en la mano. ¿Crees que puedes derrotarme?, gritó. Soy mucho más inteligente de lo que imaginas. Mi respuesta fue una sonrisa fría. ¿Y tú crees que puedes destruirme sin enfrentar las consecuencias? La policía llegó con una orden de arresto. André quedó en shock. Pero, ¿crees que has ganado, Ana?, dijo con sarcasmo. Aún tengo una carta bajo la manga. El arresto de André fue un alivio, pero también el inicio de un largo proceso de recuperación. Su arrogancia se derrumbó ante la evidencia. El sistema actuó rápidamente, y las acusaciones de desvío de fondos, fraude y blanqueo de capitales lo llevaron ante la justicia. En el juicio, André intentó manipular la narrativa, pero las pruebas eran irrefutables. Su condena fue de 8 años de prisión. Débora, también involucrada en los esquemas de André, enfrentó las consecuencias. Las habladurías y el juicio público fueron inevitables. Su traición fue expuesta, y la vergüenza se hizo evidente. Su intento de mantener la cabeza en alto fue vano. El daño causado por sus acciones era innegable. A las 19:30, consciente de que mi encuentro con Ana no duraría mucho, me preparé para la cita. Me vestí con discreción y salí sin dar explicaciones. A las 21, llegué al Café Aurora. Una mujer aguardaba en una esquina, ocultando parte de su rostro bajo una capucha. Al acercarme, levantó la vista. «Ana», preguntó en voz baja. Asentí y me senté frente a ella. «¿Quién eres y cómo sabes sobre André y Débora?». La mujer, quitándose la capucha, reveló un rostro que no reconocí al instante. «Me llamo Rebeca», declaró. Yo era la prometida de André. Mi corazón se paralizó. «Antes de que él te conociera», susurré. Rebeca asintió con una amarga sonrisa. «Sí, y él me hizo lo mismo que te está haciendo ahora. Me utilizó, me manipuló y luego me desechó». Su conocimiento de los métodos de Ana me impactó, y lo peor de todo, me reveló que Débora no solo era cómplice. También te está robando, como dices. Rebeca abrió su bolso y sacó un pendrive, colocándolo sobre la mesa. Aquí hay registros de transferencias bancarias que él y Débora hicieron a cuentas en el extranjero. Te están desviando dinero desde hace meses. Tomé el pendrive, sintiendo una mezcla de rabia y alivio. ¿Por qué me estás ayudando? Porque quiero verlo pagar a Ana, quiero que pierda todo como yo lo perdí. Permanecí en silencio, evaluando la sinceridad en sus ojos. Finalmente, asentí. Entonces, hagámoslo. Antes de guardar el pendrive, mi teléfono vibró con un mensaje de Débora. Tenemos que hablar. Sé que descubriste lo nuestro, pero hay algo que André no te ha contado. El mensaje de Débora resonaba en mi mente. ¿Qué más podría estar ocultando? Era evidente que André no era transparente, pero que sabía Débora que pudiera ser tan relevante. Regresé a casa decidida a mantener la calma. André estaba en el sofá, la mirada fija en el televisor, pero intuí que su mente estaba en otra parte. Ni siquiera preguntó por mi ausencia, lo cual era inusual. Me iré a dormir temprano, anuncié subiendo las escaleras sin esperar respuesta. Cerré la puerta de mi habitación y conecté el pendrive a mi portátil. Los documentos que Rebeca me había proporcionado eran detallados y comprometedores, transferencias a cuentas con nombres falsos, todas realizadas por André y Débora. La cantidad era exorbitante, me estaban robando desde hacía mucho más tiempo del que imaginaba. De repente, una nueva notificación en mi móvil, otro mensaje de Débora: estoy en casa de mamá. Si realmente quieres saber lo que está pasando, ven ahora. André nos mintió. Mi primera reacción fue de duda, ¿sería una trampa? Pero la curiosidad ganó. Tomé las llaves y salí sin avisar a André. Cuando llegué a la antigua casa de mi madre, Débora ya me esperaba en el porche. Parecía nerviosa, pero intentó disimular con una sonrisa forzada. «¿Viniste?», dijo en voz baja. «¿Qué quieres, Débora?», pregunté, cruzándome de brazos. «Ya sé sobre las transferencias, sobre tu relación con él. No hay nada más que puedas decir para empeorar las cosas». Débora rió, pero era una risa sin alegría. «Ay, Ana, ¿de verdad crees que lo sabes todo?». Hizo un gesto para que entrara. «Vamos a hablar». Me senté en el sofá, manteniendo la distancia. Débora se acomodó en el sillón opuesto y respiró hondo antes de empezar. «André no solo te engañó conmigo, está con otra mujer, también desde hace al menos un año». Mi cabeza daba vueltas.
Otra mujer, pregunté. Débora dudó antes de responder. Rebeca. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Estás bromeando? No lo estoy. Rebeca se está vengando de ti porque cree que le quitaste a André. Él le contó que tú te entrometiste en su relación y lo obligaste a estar contigo por interés. Las palabras de Débora eran como cuchillos. Todo empezaba a tener sentido. El deseo de venganza de Rebeca, su determinación por hundir a André y ahora yo era solo una pieza más en su juego. ¿Por qué me estás contando esto ahora?, pregunté con firmeza. Débora desvió la mirada. Porque, aunque fui parte de esto, no quiero que Rebeca gane. Ella te está usando, Ana, igual que André me usó a mí. Antes de que pudiera responder, el sonido de pasos resonó por la casa. André entró por la puerta con la expresión más oscura que jamás le había visto. Así que aquí estabas. Debí imaginar que ustedes dos se unirían contra mí. Me puse de pie de inmediato. ¿Cómo te atreves a venir aquí después de todo lo que hiciste? André rió, pero era una risa amarga.